Aleluya. Gloria a ti, Padre Santo. Qué bueno es nuestro Señor, mis hermanos. Tenemos a un Dios maravilloso, poderoso, que es el mismo ayer, hoy y siempre, mis hermanos. Abran por favor su Biblia en la segunda carta de San Pablo a los Corintios y vamos a ir al capítulo 10. Vamos a comenzar en el versículo 1. Dice la palabra, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Cuando leemos así de tajo la escritura, esta que acabo de leer, estamos oyendo a un hombre valiente. Estamos oyendo a un hombre de Dios bien resuelto, que tiene su pensamiento bien fijo en Dios. Entonces, ¿por qué lo estaban acusando estos hermanos de Corinto a Pablo? En la cabecera de mi Biblia dice defensa y apelación personal de Pablo. Dice: Pablo responde a la acusación de debilidad y cobardía. Lo cierto que no se sabe exactamente de qué lo acusaban, pero se oye como que la iglesia de Corinto decía: pues Pablo es muy cuando nos escribe, estoy poniendo palabras, ¿verdad? Mías. Se atreve a hablarnos muy fuerte. Dice, pero cuando está enfrente de nosotros es muy tierno. Y Pablo les contesta: no. Les da a entender que él por carta o en persona, él no se va a parar. Él les va a hablar de acuerdo a como él ha escuchado a Dios y como él conoce a Dios. Caramba, Pablo no era un hombre débil. Ante Dios era un hombre débil, ante Dios. Pero ante los demás, ante los hombres, era un hombre muy fuerte. Y me pongo a pensar, siempre los hermanos hablan. No todos. Son los que están fieles, son los que son fieles, los que no hablan, pero los que no, siempre hablan, siempre critican al pastor, al líder, siempre. Sea lo que haga, está mal. Pero lo cierto, ¿verdad? Que Pablo era un hombre que amaba mucho a Dios y amaba mucho a la iglesia. Y cuando él habla resueltamente, lo habla porque hay necesidad de que sea escuchada la palabra de Dios. Y lo cierto es, ¿verdad? Que Dios es muy bueno, Dios es muy maravilloso. Y aquí Pablo lo que está diciendo es que él no, aunque anda en la carne, aunque está en este cuerpo carnal, y que un día pues tiene que morir, ¿verdad? Pero está en un cuerpo carnal, es lo que está diciendo. Pero no pelea de acuerdo a la carne. No. Las armas
de Dios, dice Pablo. Es otro tipo de armas. ¿Qué es, mis hermanos? Pues es la poderosa palabra de Dios. La espada de la verdad, lo dice Efesios. Y era en la que Pablo descansaba, en la que las enseñanzas de Pablo venían de la palabra de Dios. Y porque a este sermón le llamo derribando fortalezas. Dice la palabra que, aquí dice Pablo, que como peleamos con armas poderosas, que es la palabra de Dios, dice, porque las armas de nuestra milicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. ¿Contra quién? Pues contra las poderosas fuerzas del diablo, del Satanás, del enemigo. Y dice, ¿dónde están? Dicen muchos. Pues están en que no te dejan que tú vivas a plenitud la vida de Cristo. Te detienen, te socavan, te mienten, te ponen tentaciones, te ponen esto y te ponen lo otro para que tú no des la luz de Cristo. Entonces, más adelantito, dice que nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendito Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho ver películas. Ay, al pastor le gusta ver películas, seguro que sí. Donde ejércitos van a asaltar a una ciudad que está amurallada. Y por lo regular siempre vemos que cuando abren una brecha en la muralla, por lo regular, la ciudad va a caer, porque se le hizo una brecha allá. Pablo sabía bien lo que estaba hablando, porque la ciudad de Corinto, como muchas ciudades, estaban amuralladas en aquellos entonces. Y sabía muy bien cuando está hablando de fortalezas. Pero estas fuerzas del demonio son tan fuertes, forman unas fortalezas enfrente de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, de nuestra alma, para no dejarnos caminar a como es el propósito de Dios. Nos quieren detener con cosas del pasado, con cosas del presente, con cosas del futuro. No te quieren dejar descansar. Son fortalezas fuertes, pero muy fuertes. Oh, ¿estaré equivocado? ¿Estaré equivocado? Lo podemos ver. En nuestras vidas no tenemos que mirar a los demás. Lo podemos ver en nuestras vidas. Lo podemos ver en los demás. A nivel local, a nivel internacional, podemos ver que esas fuerzas son poderosas, son fortalezas, pero las armas de Dios son tan poderosas para derribar esas fortalezas. Y aquí es donde está el punto, derribando fortalezas. Pablo iba decidido a hablar con los corintios, por supuesto. ¿Tenía miedo Pablo? Come on. ¿Cuál miedo iba a tener Pablo? Si al final, miren, pone su cabeza así para ser degollado, cortado por la cabeza. ¿Iba a tener miedo Pablo? No, por supuesto que no. Pablo sabía cuando tenía que ser tierno y cuando tiene que ser duro, sea por carta o sea por persona. Ese es el verdadero hombre de Dios. Y lo hace para edificación, por supuesto. Y lo digo esto porque sentí muy fuerte predicar
sobre la palabra de Dios que es tan fuerte para destruir fortalezas. Porque el diablo anda por ahí apachurrando, anda por ahí aplastando, que es lo mismo para que apachurrar, no dejando que los hijos de Dios puedan brillar. Él lo que quiere es mantener a los hijos de Dios en un nivel y que no brinquen al otro nivel. Pero el secreto está aquí. Como la mano de Dios, la palabra de Dios es poderosa para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es esa fortaleza en tu vida en la que el diablo ha puesto para que no puedas ver más allá? ¿Será un pecado muy grande? ¿Una manía? ¿Una idea? ¿Una enseñanza? ¿O lo que ves alrededor? Siempre hay algo muy fuerte que está enfrente de ti. Esa cosa la ha puesto el diablo, que no te deja caminar. Bueno, pues hay que hablar con Dios y mirar cuál es esa cosa o qué pecado es. O no hemos escuchado a Dios. ¿Qué es aquello que ha puesto el diablo que no nos deja caminar mejor? Una vez que la detectamos, la atacamos con las armas de Dios. La atacamos. ¡Pum! Y si derribamos esa fortaleza, como en las películas, que abre la brecha y atacas la ciudad, les garantizo que las demás cosas van a ir cayendo, porque estás tumbando la fuerza mayor. Estás tumbando la fuerza mayor. Los demás será menos difícil de que caigan. Dios quiere que confiemos plenamente en Él. En el Antiguo Testamento está lleno donde dice Dios: y tumbaré fortalezas, iré con ustedes. ¿Y cómo tumbaban fortalezas? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo Josué? ¿Cómo lo hicieron aquellos hombres grandes de Dios? ¿Cómo lo hicieron? ¿Orando? Sí, pero peleando. Peleando con arma física y matando. Pues en el Nuevo Testamento ya no es de matar. En el Nuevo Testamento dice Pablo: no peleamos con armas carnales, sino con armas espirituales. No se me equivoquen. No quiero entrar en contención con nadie o con el que me escuche, porque hoy en día está muy de moda, está empezando que las iglesias se armen y tengan su fuscota. Imagínense a Francisco, al pastor Francisco, con aquí una escuadra o al antiguo oeste. Me gustaría una 44, una 45, esta se me olvidó. Una 45 como la que usaba el Gunsmoke. La ley del revólver. Pero no, ni con las ganas me quedo, porque yo confío en el Señor Todopoderoso. Y no entro en contención, porque en realidad las armas con las que debe de pelear la iglesia debe de ser no con una pistolita o con una cosa así, una AK-45 o una 30.1, lo que ustedes quieran. No, sino con armas poderosas, que es la palabra de Dios, y es poderosa, mis hermanos. ¿O no creen que el Señor te guarda,
¿Qué no dice el Salmo 91? Que caerán 1000 a un lado y 10,000 al otro lado, pero a ti no te va a tocar. Oye, entonces, ¿por qué le tocó a aquellos? Hermano, se les llegó su día. Y si están en paz con Dios, se van a gozar más con el Señor. Y si no, pues se van a fregar. Sí, pero la cosa es esta. Que Dios es tan bueno, como dijo el canto y lo oímos, que Él es poderoso para tumbar fortalezas, Dios. Y que tiene a su ángel con su espada desenvainada. Y está aquí afuera. Está aquí con nosotros. Está. Ahora. Ay, entonces no le va a caer a ningún mal a los hijos de Dios. Cuando llegue el momento, traigas o no traigas protección humana, te va a llegar. Cuando llegue el momento, va a llegar como le llegó a Pedro, que fue crucificado, como le llegó a Pablo, que fue decapitado. Va a llegar. Pero las armas de nosotros los cristianos, aunque no estén de acuerdo conmigo, algunos que me escuchen por medio de internet, no es enseñanza mía. Así como Pablo, yo descanso en la palabra de Dios. Yo solamente les estoy pasando el mensaje que ustedes ya han leído. Solamente lo estoy pasando. Conmigo no se enojen. Yo soy un siervo. Enójense con el dueño. Pero no les garantizo y no les recomiendo que se enojen con el dueño. Porque el dueño es un fuego devorador. Entonces nos dice aquí la palabra, nos dice que la palabra de Dios es para derribar fortalezas del enemigo. Fortalezas del enemigo. Yo creo que nos hemos olvidado, mis hermanos. La iglesia se ha olvidado de orar y orar y orar y orar. Por toda esa gente mala. Por toda esa gente que anda cometiendo homicidios por doquier, no solamente en las iglesias. Pero nos hemos olvidado de orar por los que nos persiguen. Queremos aventarles lo mismo que ellos avientan. ¿O no? Queremos aventarles lo mismo. Pero Jesús no me ha enseñado así. Tengo 40 y tantos años siguiendo al Señor. Y creo, como dijo Pablo, y creo que Dios ha tocado mi vida y creo que tengo el Espíritu Santo para poder hablar y decir que aquí están las enseñanzas. Déjenle a la policía que haga su trabajo. Pero los hijos deben de amar a Dios con todo el corazón y orar por toda esa pobre gente. Y digo pobre porque están en el abandono de Dios por sus propias ideas, la gente mala. Pero oremos por ellos. Oremos por la conversión de ellos y que no anden haciendo maldad. Oremos, pero creo que como iglesia también nos hemos olvidado porque nos enfocamos solamente en nosotros, en pedir, dame, dame, dame. Y nada para allá. Entonces, tenemos que pedir, mis hermanos. ¿Qué nos dice el Señor? Oren por todos, porque a Dios le duele la muerte del maldito, lo dice la palabra. Entonces aquí dice que podemos derribar fortalezas con la palabra de Dios. Y luego dice, mis hermanos, miren qué hermoso. Y lo dice, y así lo hacía Pablo, Él derribaba argumentos con la palabra de Dios. Son derribados por la palabra de Dios. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Con esas armas. Todo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ay, pero cómo somos buenos. Cuando viene un pensamiento malo para estarlo masticando como lo hacen. Y lo voy a decir, porque a mí también me pasa. Pero le digo, vamos, en el nombre de Cristo Jesús, vete. Como las vacas, ¿verdad? Que están
Y así duran toda la noche. Así duran toda la noche. No estoy ofendiendo a nadie porque me estoy poniendo principalmente yo. Lo que estoy diciendo, que cuando venga un pensamiento, una vez que has derribado esa fortaleza principal, cuando venga un pensamiento que te quiera asaltar para volverte otra vez a donde estabas, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Dile no en el nombre de Cristo. Dile no en el nombre de Cristo. ¿Es lo que dice la palabra o no? Llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Eso fue lo que hizo el Señor cuando fuimos convertidos. Y que andábamos en luna de miel con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Andando enfermos, echando fuera demonios. Éramos otros. Pues esa vida es la vida que tenemos que llevar. Cuando venga un pensamiento, así como cuando fuimos convertidos, y no, yo no quiero eso. Por igual manera, no quiero eso. Lo mando a donde está Cristo, que vaya y se someta a los pies de Cristo. Y te va a dejar, te va a dejar. Y así continuamente cuando venga otro pensamiento, porque te van a picar el chamuco, te va a picar, órale, 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 de cualquier manera. Y Él sabe por dónde hacerlo contigo. Entonces, ¿cuáles son las armas? Pues las armas espirituales, mis hermanos. Las armas espirituales con las que tenemos que vencer al diablo son con la espada de la verdad, la espada que es la palabra de Dios, la cual es capaz de derribar cualquier fortaleza, cualquier pensamiento que quiera venir a asaltarnos. Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios es muy bueno. Entonces con esto los quiero dejar, mis hermanos. Peleen con las armas de la verdad. Peleen con las armas de la verdad. No peleen con las armas de aquí, no peleen, porque esa no ha sido la enseñanza que nos ha sido dada. Yo confío en un Dios maravilloso, en el cual he tenido completa paz, me puedo mover con libertad. El que nada debe, nada teme. Si le debes algo a Dios, pues órale, o si le debes algo al chamuco, pues abusado. Pero el punto es aquí. Podemos caminar con libertad, sin miedo, seguros, porque confiamos en el Señor. Yo tengo plena confianza en mi vida, que miro muy clarito el Salmo 91. Los grandes hombres de Dios no se defendieron. Los hombres grandes de Dios lo dieron. El de torturado por Cristo, que fue torturado por 14, 15 años en las cárceles comunistas de Polonia, y a quien él tuve el privilegio de conocer. Hace muchos años, este era un hermano judío, el Bumbrand, es algo así, el nombre está medio trabajoso, pero él jamás pidió por la muerte de los que lo torturaban, y lo torturaron grandemente, mucho, mas él dice, siempre orábamos por nuestros captores, siempre orábamos por ellos, y muchos de ellos se convirtieron. Muchos de ellos se convirtieron. Tenemos que tener misericordia, mis hermanos, porque los que andan haciendo la maldad, esos tienen su paga ya. Nosotros tenemos ya nuestra paga, que es la eternidad. Mis hermanos, con la palabra de Dios vamos a derribar fortalezas. Vamos a traer a los pies de Dios cautivo todo pensamiento que no nos quiera dejar avanzar en esta hermosa vida que Dios nos ha dado. Y lo podemos porque Cristo está en nosotros. Es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Y mis hermanos, Dios me los bendiga mucho. Ármense de valor. Agarren las armas del Señor, porque estamos en guerra. Ustedes pertenecen a la milicia de Dios como soldados. Y péguenle, pero no con el puño.
sométanse en oración y pidan al Señor. Y van a ver que esas fortalezas van a ser derribadas. Y cuando venga el pensamiento que te quiere tumbar de vuelta, no lo dejes. No lo dejes. Somételo a la obediencia de Cristo. Y mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo, de adelante, amén.